Os invito a una lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Mientras buscamos el texto, recordaros que estamos produciendo los domingos una serie sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Es verdad que estamos dando una panorámica general de Apocalipsis en plan de reflexión, porque llamar estudio a eso es pasarse mucho por encima de lo que estamos haciendo. Estamos reflexionando sobre Apocalipsis, pero es bueno que tomemos cada una de las cartas a las 7 iglesias para nuestra enseñanza personal hoy, para la iglesia de hoy. No es que el Señor haya escrito solo para Pérgamo, ha escrito para nosotros. Y dice así en el pasaje, capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, e inscrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Como todas las cartas a las iglesias, tiene una característica especial: la presencia del Señor, la manifestación de los destinatarios y finalmente la responsabilidad personal. Esto se repite en todas las cartas y es un dato especial que tenemos que tener en consideración. Primeramente, pues, el Señor. El Señor se presenta hablando a esta iglesia, mandando esta carta a esta iglesia y a nosotros como el que tiene toda la grandeza y el poder. Habla desde esa manifestación de la grandeza de su fuerza. Versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La expresión es muy fuerte en el texto griego. Literalmente dice el que tiene la espada, la de 2 filos, la aguda. Notad que hay un artículo determinado en cada una de las partes de esa oración para dar fuerza. Es decir, el que tiene la espada que puede cortar, que puede juzgar, que puede matar, y en ese sentido está hablando de la grandeza del poder de Jesucristo. Cristo es grande porque tiene el nombre de autoridad suprema, el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 19, versículo 19 dice así: le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo diría de otra manera: se presenta aquí el Señor como Yahweh Sebaot, el Dios de los ejércitos, el invencible, el que camina delante de sus huestes, al que nadie puede oponerse. Sus enemigos no tienen fuerza alguna delante de él. Es el que puede entrar en juicio no solo contra los enemigos, sino contra los que consienten su presencia en la iglesia. El Señor advierte que va a luchar contra aquello y contra aquellos
que ha descubierto que practican el pecado, que son perniciosos dentro de la misma iglesia. Yo quiero que recordemos algo. La gracia no evita la disciplina. El Dios de gracia que ama, que perdona, que restaura, no elimina la disciplina restauradora para la limpieza de la iglesia. No está refiriéndose aquí tanto a personas individuales, que lo comprende, pero específicamente a la iglesia. La iglesia en Pérgamo había transgredido la voluntad de Dios, estaba en un camino incorrecto y Dios le advierte, el Señor de la iglesia es de Cristo, y está advirtiendo, voy a intervenir. Segundo, está la iglesia en Pérgamo, y menciona primero las virtudes. Qué bueno es Dios. No habla solamente de lo que es incorrecto, habla de lo que es correcto también. El Dios de la Biblia no hace acepción de personas ni hace acepción en juicio. Por regla general nosotros vemos o lo perfecto o lo imperfecto. Pero aquí hay un equilibrio absoluto. Primeramente la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy importante de la antigüedad y lo que no sabemos es quién fundó la iglesia en Pérgamo. Siendo una de las iglesias de Asia Menor, es muy probable que haya salido o que se haya fundado desde la proclamación del Evangelio, especialmente notorio de la iglesia en Éfeso, que extendió a muchos lugares el Evangelio de la gracia. Pero no importa quién la haya fundado, lo que sí es cierto es que está ahí y que es una iglesia del Señor. Ahora, el Señor conoce profundamente a esta iglesia. Yo sé tus obras y dónde habitas. En muchos manuscritos griegos de importancia no aparece esta frase, tus obras. Se lee literalmente, yo sé dónde habitas, y creo que es lo mejor. Porque lo que el Señor va a referirse es a un entorno en donde está la iglesia y donde se producen algunas cosas especiales. ¿Dónde habitas? Donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás llegó a Pérgamo desde la ciudad de Babel, que Nimrod estableció, Génesis capítulo 10, versículos 9 al 11. En esa ciudad se inicia el sistema de religión babilónico. Y la historia es muy interesante. A medida que ese imperio declina, a medida que ya no tiene la protección del imperio babilónico, se traslada todo ese sistema religioso a Lidia. Y en el reino de Lidia se establece en la capital del reino, que era Pérgamo. Y ahí, durante un tiempo, está progresando, hasta que uno de los hombres de entonces, Atalo III, muere sin descendencia. Y el reino de Lidia pasa a Roma. Por tanto, la capital de la religión babilónica, religión diabólica, sale de Pérgamo y se traslada hasta la misma ciudad de Roma. Los sacerdotes y el líder de esa religión se llamaba Pontífice Máximo o Sumo Pontífice. Este título de Sumo Pontífice Máximo fue adoptado por el emperador en Roma cuando lo divinizaron o se divinizó y exigía adoración para sí mismo como un rey, como un Dios. Y aquí tenemos lo que Cristo dice, ahí donde estáis vosotros está el trono de Satanás. Y ahí ha ocurrido algo serio. Fue muerto Antipas, mi testigo fiel entre vosotros. Pero él dice, a pesar de que ahí la influencia diabólica es grande, tú retienes mi nombre. Está la iglesia establecida en un lugar donde Satanás es reconocido, pero ella permanece fiel al Señor. Y frente a los ídolos, incluso al emperador
que reclamaba el señorío, ellos testificaban: Jesús es el Señor. Esto distinguía a los cristianos en ese tiempo, y especialmente en el tiempo de la persecución, cuando se les exigía pleitesía divina al emperador. Ellos decían: Jesús es el Señor. Y ellos, dice aquí el texto bíblico, no has negado mi fe. Junto con estas virtudes están los defectos. Primero, versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, hay entre ti mala doctrina. La doctrina bíblica es única para toda la iglesia. Los mensajeros de Satanás envían sus ministros para enseñar doctrina diabólica. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo, doctrinas de demonios. Y ahí en esa iglesia hay algunos que tienen pervertida la doctrina. ¿Y enseñan a qué? A poner tropiezo. Es decir, a ser instrumentos de Satanás para hacer caer a los cristianos en su buen testimonio, en su vida de santidad. Pedro dice que Satanás anda alrededor vuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estos que ponen tropiezo son personas que tienen una conducta que es mal ejemplo a los demás. Cristo habló del tropiezo y dijo que cuando alguien es tropiezo con su vida a uno de sus pequeños, y puede aplicarse a niños, literalmente niños físicos, niños humanos, pero también puede aplicarse a niños espirituales. Y Cristo dijo que cualquiera que pone tropiezo a uno de estos e impide el crecimiento y el caminar recto, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el fondo del mar. Cuidado con poner tropiezos a los pequeños en Cristo y ser mal ejemplo para muchos en la iglesia, o para algunos en la iglesia, y mal testimonio para el mundo. Estos enseñaban varias cosas, una de ellas a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, no le deis importancia a los ídolos. Bueno, es verdad que un ídolo no es nada, pero quiero que recordéis que detrás de cada ídolo se esconde un demonio. Por tanto, estos que tomaban a la ligera los sacrificios idolátricos en el templo como si no tuviesen ninguna importancia, habían sido ofrecidos al ídolo y lo tomaban sabiendo que esos alimentos procedían de ahí. Estos eran causa de tropiezo. Enseñan a cometer fornicación, la moral corrompida. El pecado no es aborrecido. Viven una vida doble, por un doble rasero. Por un lado, piedad aparente en el culto. Por otro lado, permisividad moral. No sé lo que ocurre en vuestro entorno social, pero en donde yo estoy, la corrupción moral es asombrosa. Y esta corrupción moral de nuestra sociedad que rodea a los creyentes está generando una cierta aceptación, entre comillas, de lo que están haciendo. Y ya nadie se asombra de pecados groseros y de manifestaciones terribles del pecado en el mundo actual. Dios quiere que su pueblo sea santo. La santidad no es una opción de vida, es la única forma de vida cristiana. Y aquí hay gente en la iglesia que está diciendo, bueno, el pecado no tiene importancia. Al fin y al cabo, Cristo murió por los pecados. ¿Qué importa si ya ha sido perdonado? Juan enseña que aquel que practica el pecado no es creyente. ¿Cómo? No estoy diciendo el que cae en un pecado. Todos caemos. Y el que cae varias veces en el mismo pecado. Es lamentable, pero es posible. Estoy hablando de aquellos que dicen, bueno, el pecado hoy no tiene importancia. Habla de fornicación, una de las cosas que tiene nuestra sociedad hoy en día, y que en cierta medida tampoco se condena dentro de la iglesia, son las relaciones íntimas entre personas no casadas.
vivir una doble vida con apariencia de piedad es pecado. Permiten el pecado. No denuncian el pecado. Hace años estaba en una iglesia en Alemania, bastantes años, y el pastor de la iglesia me invitó a comer con él un día y después de la comida nos sentamos allí en un lugarcito y ahí comenzamos a hablar de cosas de la obra. Y de pronto este hombre me dijo, vamos a ver, si una pareja de novios en tu iglesia se va a vivir juntos antes del matrimonio, ¿qué harías tú? Y yo le dije, bueno, pues no tengo otra opción más que llamarles la atención, traerlos y decirles que son unos fornicarios. Y si no aceptan esa exhortación, no queda otra opción que disciplinarlos por su pecado, hasta que se convenzan del mal y vuelvan incondicionalmente a Jesús. Y me miró. Y yo, viendo que me estaba observando de una manera un poco especial, le dije, ¿por qué? ¿Tú no harías eso? Y él me dijo, mira, no lo puedo hacer porque los hijos de los líderes de esta iglesia tienen esa costumbre. Cuando establecen el compromiso para matrimonio, se van a vivir juntos. Yo dije, ¿por qué no actúas con la Biblia? Y él me dijo, porque si actúo así, de alguna manera salgo de la iglesia. ¿Entiendes esto? El pecado está manifiestamente entrando dentro de muchas congregaciones. No importa cuál sea la forma. Lo importante para el mundo evangélico de hoy muchas veces es la forma, la estructura, el sistema, el culto, la organización. Cristo dice, tienes pecado dentro de ti. ¿Algo más? Tienes una falsa enseñanza. Versículo 15, tienes a los nicolaitas. Posiblemente los que rechazan la autoridad del liderazgo en la iglesia, es decir, liderazgo, los líderes de la iglesia no son autoridades, ejercen autoridad. Y Dios ha establecido un sistema de gobierno en la iglesia que tiene que ser respetado. Estos son los que dicen, no, el gobierno que Dios estableció para la iglesia es un gobierno caduco, trasnochado, que no tiene que ser reconocido hoy. Los que consideran de poca importancia el compromiso con la iglesia local y buscan sus propios cauces de expresión, no están lejos del liderazgo de muchas iglesias. Apegados a su sistema, a su proyección y a su engrandecimiento. Tienes a estos nicolaitas, Nicaos, Lao, gobernadores del pueblo. Los que dicen, yo mando aquí. El único pastor que se menciona con nombre en ese estilo en el Nuevo Testamento se llama Diótrefes, que quiere tener el primer lugar. Ansía que todos le reconozcan como el primero en la iglesia. Y aquellos que le dicen, Diótrefes, eso no está en la Biblia, le saca todo el ministerio. Y los que siguen insistiendo, los expulsa de la iglesia. Esta no es una rara avis. No es algo extinguido. Es algo que no se extingue. Y el Señor dice a la iglesia, tengo contra ti estas cosas. Notad el problema grave. Tienes. Ahí. Tienes. Tener significa atesorar, significa darle cobijo. Tienes todas estas cosas en la iglesia. Quiere decir que no estaba actuando el liderazgo frente a estos problemas,
sino que los estaba manteniendo en el seno de la congregación. Es verdad que no podemos tener un ministerio de denuncia de pecados groseros todos los días en la iglesia, pero tenemos que decir que cualquier cosa que no provenga de fe es pecado. Se está haciendo esto en la iglesia de hoy. ¿Vive así la iglesia de hoy? Finalmente, la responsabilidad. Hay un riesgo muy alto. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Es decir, cambia de mentalidad, cambia de orientación, retorna incondicionalmente a Dios, arrepiéntete. Porque si no, yo que tengo toda la autoridad, que tengo la espada en mi boca, vendré y pelearé. ¿Contra quién? Contra ellos, con los que permiten una situación de este tipo, y está llamando al arrepentimiento y advirtiendo de juicio sobre la iglesia. Y de pronto el Señor traslada todo eso a la responsabilidad personal. Versículo 17. El que, no los que, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La advertencia es colectiva, la responsabilidad es individual. Dios llama a estos que escuchan al Espíritu y para ellos tiene una bendición. Al que venza, le daré a comer del maná escondido. Todo esto tiene que ver con un retorno a las bendiciones. Como había ocurrido con Israel en el desierto, que Dios los había bendecido, mandándoles el pan del cielo todos los días para que se alimentaran. De la misma manera, las bendiciones del cielo caerán sobre la iglesia y los creyentes que viven una vida de compromiso honesto delante del Señor. ¿Algo más? Cuando habla de el maná escondido, inmediatamente dice, le daré una piedrecita. Y en los dos sentidos está hablando de la comunión con el Señor. El Señor que provee y el Señor que se comunica con. Dios no puede estar a la disposición de aquel que vive en el pecado. Dios quiere la conversión de todos. Es decir, el volverse a Él sin condiciones, el cambiar de forma de pensar. El mundo está condicionando tu pensamiento y el mío en muchas formas, pero Dios está pidiendo que volvamos a Él, nos va a dar sus bendiciones. Una piedrecita, ¿sabe lo que significa eso? Es una invitación personal a participar de un festín. En tiempos de los romanos, en las comidas, en una festividad, muchas veces se alquilaban grandes lugares en los templos para hacer festividades. El que era invitado, en una tablilla de arcilla se escribía su nombre. Y se partía la tablilla y se le daba a él una parte. El esclavo receptor de los que venían a la festividad, al convite, llegaba una persona y enseñaba su mitad de la tablilla y el esclavo buscaba la otra parte y las unía y concordaba el nombre y entraba al banquete. Las dos cosas, tanto el maná como la tablilla con el nombre, hablan de verdadera comunión con el Señor. Ahora Dios coloca una responsabilidad para ti y para mí hoy. El que tiene oído, oiga. Seguir a Cristo exige un compromiso personal. Seguir a Cristo obliga a una vida de santidad luminosa en medio de un mundo en tinieblas. Y hay un resumen muy importante en palabras del apóstol Pablo. Tú conoces a Jesús. ¿Es importante? Muy importante. Lo más importante es que Él te conozca a ti. Escucha la Biblia. Conoce el Señor
a los que son suyos. Por tanto, estos que él conoce como suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No puedes orar al Señor y vivir en el error. Vivir, perdóname que lo diga, en la política religiosa. Vivir conforme a lo que tú quieres vivir. Tienes que vivir conforme a su voluntad y para gloria de su nombre. Algunos se avergüenzan del Señor y de su doctrina, y yo pregunto, ¿y serán salvos o no? No puedo juzgarlos. Otros son religiosos, pero no son santos. Dios me pide a mí hoy un autoexamen, y solo se consigue con la palabra. Solo se consigue aproximándome a la norma que Dios ha establecido para mí y preguntarle al Señor en la intimidad de la oración: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Solo cuando la Biblia proyecta luz a mi vida me doy cuenta de los fallos. En cierta ocasión, un rector de una universidad recién nombrado estaba en una reunión con el claustro de profesores y estaba preguntando qué le iban a regalar a los que se licenciaban ese año de la universidad. Y unos proponían una cosa y otros otra, y finalmente el rector dijo: vamos a regalarle una Biblia. Y alguien se sonrió y dijo: a ingenieros, a médicos, a matemáticos, ¿una Biblia? ¿No sería mejor un libro, una enciclopedia de alto nivel? Y el rector le dijo: miren, ¿saben por qué vamos a regalar una Biblia? Porque los libros hacen especialistas. Solo la Biblia hace sabios. Volvamos a la palabra. Volquémonos en la palabra y digamos en oración: habla, Señor. Tu siervo oye. Seremos bendecidos.